Alejandra Magluf se paró frente a las cámaras de la gala con una sonrisa fría que heló la sangre de todos los participantes dentro de la casa, cuando reveló que había manipulado los votos secretos para eliminar a su propia aliada estratégica, dejando a Andrea del Boca boquiabierta y a Emanuel Di Gioia gritando desde el living que era la traición más grande en la historia de Gram. Hermano Generación Dorada, mientras Santiago del Moro intentaba mantener el orden en un estudio que parecía estar a punto de explotar por la tensión acumulada durante semanas de juegos sucios y promesas rotas que ahora salían a la luz pública de la forma más humillante posible para todos los que confiaron en ella. Suscríbete al canal, deja tu like y contame desde qué ciudad o país estás viendo este escándalo histórico. Todo comenzó 3 días antes de la gala, cuando Alejandra Magluf convocó a una reunión secreta en el jardín trasero con Andrea del Boca, Jennifer Galvarini y Manuel Ibero, para discutir la estrategia de supervivencia ante la nominación masiva que se avecinaba, donde Magluf juró por su vida que protegería a Andrea a toda costa porque consideraba que juntas tenían más posibilidades de llegar a la final que separadas, pero lo que nadie sabía es que esa misma noche Magluf se reunió clandestinamente con Charlotte Caniggia y Sebastián Cola para negociar un pacto oscuro que cambiaría las reglas del juego para siempre, ofreciendo sacrificar a Andrea a cambio de inmunidad garantizada para ella misma y sus nuevos aliados en las próximas 4 semanas. Un movimiento calculado que demostraba que Magluf estaba dispuesta a quemar todas las naves necesarias para asegurar su permanencia en el reality más visto de Argentina. La mañana siguiente fue testigo de cómo Magluf actuaba con naturalidad extrema frente a Andrea, abrazándola con cariño fingido y prometiendo que juntas dominarían el juego, mientras por detrás coordinaba con Charlotte y Sebastián los detalles técnicos de cómo ejecutarían la eliminación sin levantar sospechas inmediatas, utilizando a Janina Silly como distracción principal para desviar la atención de los demás participantes hacia conflictos superficiales, que no tenían nada que ver con la verdadera conspiración que se tejía en las sombras de la casa más famosa del país. Durante el almuerzo del martes, Magluf hizo un comentario aparentemente inocente sobre cómo Andrea estaba perdiendo conexión con el público exterior, sembrando la primera semilla de duda en la mente de Luana Fernández y Tamara Paganini, quienes comenzaron a cuestionar si realmente valía la pena mantener a Andrea en el juego, cuando su popularidad parecía estar decayendo. Según las encuestas que circulaban entre los participantes, gracias a información filtrada por producción, aunque en realidad esas encuestas fueron manipuladas por el mismo equipo de Magluf para crear la narrativa perfecta que justificara su traición ante los ojos de los espectadores desprevenidos. El miércoles por la tarde, Brian Sarmiento confrontó a Magluf en la cocina después de escuchar conversaciones fragmentadas entre ella y Franco Zunino, preguntándole directamente si estaba planeando algo contra Andrea, a lo que Magluf respondió con una risa nerviosa y una negación tan convincente que incluso Brian dudó de sus propias sospechas, regresando a su habitación convencido de que quizás estaba siendo paranoico, sin saber que Magluf ya tenía preparado un discurso completo para desacreditarlo si llegaba a revelar algo antes de tiempo, utilizando tácticas psicológicas aprendidas de temporadas anteriores, donde la desinformación era tan poderosa como los votos mismos. Jueves fue el día clave, cuando Magluf aprovechó la dinámica grupal organizada por Santiago del Moro para poner a prueba la lealtad de cada participante, observando cuidadosamente quién defendía a Andrea y quién guardaba silencio, tomando notas mentales que usaría después para justificar sus acciones como necesarias para el bien del grupo, aunque en realidad solo buscaba identificar a posibles amenazas futuras que pudieran oponerse a su plan maestro, marcando especialmente a Juan Caruso y Gisela Pintos como objetivos secundarios si el plan principal fallaba por alguna razón imprevista. La noche del jueves, Magluf tuvo una conversación privada con Catalina Cherkassky, donde le confesó parcialmente sus intenciones, no por confianza genuina, sino porque necesitaba un testigo que pudiera validar su versión de los hechos si las cosas salían mal, prometiéndole a Titi que sería la próxima beneficiaria de su protección una vez que Andrea fuera eliminada, creando así una cadena de complicidades que aseguraba que al menos una persona tendría motivos para defenderla públicamente cuando estallara el escándalo. Viernes amaneció con tensiones visibles en toda la casa. Andrea comenzaba a sentir que algo no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué. Mientras Magluf mantenía su actuación perfecta, participando activamente en las tareas domésticas y mostrando solidaridad con todos sus compañeros,
incluso ayudando a Matías Hansen con sus ejercicios matutinos y compartiendo momentos divertidos con Juan Carlos López en la pileta, construyendo una imagen pública intachable que contrastaba brutalmente con la frialdad calculadora de sus acciones nocturnas. Durante la tarde del viernes, Sol Abraham detectó cambios sutiles en el comportamiento de Magluf y compartió sus preocupaciones con Cinzia Francisquielo, quien inicialmente descartó las sospechas como celos normales entre participantes, pero luego comenzó a notar patrones extraños en cómo Magluf evitaba ciertos temas relacionados con Andrea y cambiaba abruptamente de conversación cuando alguien mencionaba estrategias de voto, generando una atmósfera de desconfianza creciente que finalmente explotaría durante la gala del domingo. Sábado fue dedicado a preparativos finales. Magluf pasó horas coordinándose con Charlotte y Sebastián para asegurar que todos los detalles estuvieran perfectos, incluyendo la creación de pruebas falsas que implicaran a Andrea en supuestas manipulaciones anteriores del juego, documentos que presentarían durante la gala como evidencia irrefutable de que Andrea merecía ser eliminada por conducta antideportiva, una acusación completamente fabricada, pero diseñada con tal precisión que incluso los jueces externos podrían creer en su veracidad. La madrugada del domingo, horas antes de la gala, Magluf tuvo un último encuentro con Nerea López y Leandro Nigro, convenciéndolos de que apoyaran la eliminación de Andrea, presentándola como una decisión difícil pero necesaria para salvar al grupo de divisiones internas más profundas, utilizando argumentos emocionales manipuladores que apelaban al miedo colectivo de perder el juego prematuramente, logrando así asegurar los votos suficientes para hacer realidad su plan siniestro sin enfrentar resistencia significativa durante la ceremonia oficial. Cuando llegó el momento de la gala, todos los participantes esperaban ansiosos las decisiones de Santiago del Moro, sin imaginar que Magluf ya tenía todo resuelto desde hacía días, esperando pacientemente el momento perfecto para revelar su jugada maestra, que demostraría su superioridad estratégica sobre todos los demás competidores, aunque el precio sería ganar el odio permanente de sus ex aliados y posiblemente del público argentino que valoraba la autenticidad por encima de la astucia despiadada. Durante la transmisión en vivo, cuando Santiago anunció que había recibido información privilegiada sobre manipulaciones internas, Magluf dio el paso definitivo presentando sus pruebas falsificadas contra Andrea con una confianza arrogante que dejó claro que no sentía remordimiento alguno por sus acciones, justificando cada mentira como parte legítima del juego, mientras Andrea lloraba desconsoladamente en el escenario, rodeada por participantes que oscilaban entre la incredulidad y la rabia contenida hacia quien hasta hace poco consideraban una amiga leal. Emanuel Di Gioia fue el primero en romper el silencio protocolario de la gala, levantándose de su asiento y señalando directamente a Magluf como una traidora sin escrúpulos, seguido inmediatamente por Jennifer Galvarini, quien recordó públicamente todas las promesas rotas y los momentos de intimidad compartidos, que ahora resultaban ser simples herramientas de manipulación, creando un ambiente hostil donde Magluf permanecía impasible, sonriendo levemente como si disfrutara del caos que había generado deliberadamente. Manuel Ibero intentó mediar inicialmente, pero rápidamente se dio cuenta de que Magluf no tenía intención de disculparse ni de reconocer ningún error. Simplemente estaba ejecutando su estrategia hasta las últimas consecuencias, sin importar el costo emocional para los demás, lo que llevó a que incluso participantes normalmente neutrales como Stephanie Pereira y Mariela Prioli tomaran partido abiertamente contra ella, formando un bloque unido de rechazo que amenazaba con aislarla completamente en las semanas siguientes. Charlotte Canilla y Sebastián Cola mantuvieron una postura ambigua durante la gala, apoyando técnicamente a Magluf, pero evitando confrontaciones directas con el resto del grupo. Una posición cómoda que les permitía beneficiarse de la eliminación de Andrea sin asumir toda la responsabilidad pública por la traición, aunque esta estrategia también los marcó como cómplices silenciosos en los ojos de muchos espectadores que seguían la transmisión desde sus hogares. Janina Silly, quien había sido utilizada como distracción principal, expresó su frustración por haber sido manipulada sin conocer los detalles completos del plan, sintiéndose utilizada como peón en un juego mucho más complejo del que había anticipado, mientras que Luana Fernández y Tamara Paganini reconocieron públicamente que habían sido engañadas por las encuestas falsas, prometiendo ser más cautelosas con la información que aceptaban como válida en el futuro. Brian Sarmiento admitió haber sido demasiado crédulo al confiar en las negaciones de Magluf, comprometiéndose a desarrollar mejor su intuición
para detectar señales de alerta temprana en comportamientos sospechosos, mientras que Juan y Caruso y Gisela Pintos agradecieron a Catalina Cherkassky por haber mantenido cierta transparencia parcial que les permitió preparar defensas contra posibles ataques futuros similares. Franco Zunino, quien había participado en la creación de las pruebas falsas, enfrentó críticas severas por su papel activo en la conspiración, aunque argumentó que simplemente seguía instrucciones de alguien con más experiencia en el manejo de situaciones complejas dentro del formato del reality. Una explicación que pocos encontraron satisfactoria dada la gravedad de las acusaciones fabricadas contra Andrea. Sol Abraham y Cinzia Francisquielo reflexionaron públicamente sobre cómo habían ignorado señales obvias debido a su deseo de mantener la armonía superficial del grupo, reconociendo que a veces la paz aparente esconde tormentas devastadoras que terminan destruyendo relaciones genuinas en favor de intereses egoístas momentáneos. Matías Hansen y Juan Carlos López expresaron su decepción por ver cómo el espíritu competitivo saludable se transformaba en algo tóxico y destructivo, preguntándose si realmente valía la pena continuar en un entorno donde la confianza básica entre participantes había sido erosionada irreparablemente por acciones como las de Magluf. Nerea López y Leandro Nigro enfrentaron el dilema moral de haber apoyado conscientemente una injusticia, justificándose inicialmente como víctimas de la presión grupal, pero eventualmente reconociendo su responsabilidad individual en permitir que la manipulación prosperara sin oposición suficiente durante los días críticos previos a la gala. La reacción del público exterior fue inmediata y contundente, con redes sociales explotando en comentarios furiosos contra Magluf, hashtags trending, condenando su comportamiento y llamadas masivas a Telefe, exigiendo sanciones severas o incluso la expulsión inmediata de la casa por violación flagrante de los principios éticos básicos del concurso, demostrando que aunque la astucia puede funcionar temporalmente dentro del juego, tiene límites claros cuando cruza líneas morales fundamentales que la audiencia no está dispuesta a tolerar. Santiago del Moro intentó mantener el control de la situación, recordando a todos que Gran Hermano siempre ha incluido elementos de estrategia y engaño como parte inherente del formato, pero incluso él pareció incómodo con la magnitud de la traición ejecutada por Magluf, sugiriendo sutilmente que futuras ediciones podrían implementar reglas más estrictas para prevenir manipulaciones tan extremas que dañan la integridad competitiva del programa. Andrea del Boca, aún recuperándose del shock inicial, pronunció palabras memorables sobre cómo la verdadera fuerza no reside en vencer mediante trampas, sino en mantener la dignidad personal, incluso cuando otros eligen caminos oscuros, ganándose el respeto inmediato de millones de espectadores que vieron en su respuesta elegante una lección valiosa sobre integridad en tiempos de adversidad extrema. En mi opinión personal, lo que hizo Alejandra Magluf representa todo lo negativo que puede surgir cuando la ambición ciega reemplaza valores humanos básicos como la lealtad y la honestidad, demostrando que aunque técnicamente pueda haber ganado una batalla estratégica importante, perdió algo mucho más valioso: el respeto de sus compañeros y probablemente de gran parte del público que sigue el programa buscando entretenimiento auténtico, no espectáculos de crueldad calculada disfrazados de competencia deportiva. Porque al final del día, nadie quiere recordar a un ganador que logró su objetivo, pisoteando sistemáticamente a todos los que confiaron en ella, sino a alguien que supo navegar las complejidades del juego, manteniendo intacta su humanidad fundamental. Algo que Magluf claramente decidió sacrificar voluntariamente en pos de una victoria vacía, que seguramente saboreará con amargura cada vez que recuerde las caras de decepción de quienes alguna vez la llamaron amiga. Seguí la página y comentá parte 2.